Elecciones 2019. Debate final. Gobernación de Risaralda. Alcaldía de Pereira. Octubre 11, 5 de la tarde. Hotel Movis. El Expreso. Primero el ciudadano. www.elexpreso.co. Elecciones 2019. Debate final. Gobernación de Risaralda. Alcaldía de Pereira. Octubre 11, 5 de la tarde. Hotel Movis. El Expreso. Primero el ciudadano. www.elexpreso.co. Elecciones 2019. Debate final. Gobernación de Risaralda. Alcaldía de Pereira. Octubre 11, 5 de la tarde. Hotel Movis. El Expreso. Primero el ciudadano. www.elexpreso.co. Elecciones 2019. Debate final. Gobernación de Risaralda. Alcaldía de Pereira. Octubre 11, 5 de la tarde. Hotel Movis. El Expreso. Primero el ciudadano. www.elexpreso.co. Elecciones 2019. Debate final. Gobernación de Risaralda. Alcaldía de Pereira. Octubre 11, 5 de la tarde. Hotel Movis. El Expreso. Primero el ciudadano. www.elexpreso.co. Elecciones 2019. Debate final. Elecciones 2019. Debate final. Gobernación de Risaralda. Alcaldía de Pereira. El Expreso. Primero el ciudadano. www.elexpreso.co. Elecciones 2019. Debate final. Candidatos a Alcaldía de Pereira. Carlos Alberto Botero. Cambio Radical. Médico cirujano, especialista en gerencia de servicios de salud. Ha sido viceministro de Ambiente, gobernador de Risaralda en 2 periodos, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, gerente de los hospitales San Jorge de Pereira y Santa Mónica de Dos Quebradas. Carolina Bustamante, Coalición Risaralda Incluyente, AICO, administradora de mercadeo, publicidad y ventas y administradora de empresas. Ha sido secretaria de gestión administrativa de la Alcaldía de Pereira, directora de desarrollo turístico de la Gobernación de Risaralda y coordinadora del sistema de información del Hospital San Jorge de Pereira. Carlos Alfredo Croswell, Polo Democrático Alternativo, ingeniero civil. Ha sido concejal de Pereira en 2 periodos, diputado de Risaralda, ex candidato a la Alcaldía de Pereira y a la Cámara de Representantes y al Senado. Alejandro García Ríos, Alianza Verde, abogado especializado en Derecho Administrativo y candidato a Magíster en Administración de Negocio. Fue director del programa Pereira Cómo Vamos. Ha abanderado procesos de liderazgo como Futuros Dirigentes. Recientemente estuvo al frente de la Sociedad de Mejoras de Pereira.
Jesús María Hernández, Pacto por Pereira, ingeniero civil, especialista en administración y gerencia institucional, magíster en gestión del desarrollo regional. Ha sido jefe del Departamento de Obras Públicas de la Alcaldía de Pereira, secretario de Desarrollo Social y Político, gerente de empresa Aguas y Aseo de Risaralda, gerente de empresa de aseo de Pereira. Adriana López Giraldo, Centro Democrático. Es profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Esta empresaria ha sido funcionaria pública durante 10 años. Carlos Maya López, Coalición Más Cambio. Este contador público y administrador público cuenta con un posgrado en Gobierno y Políticas Públicas. Se retiró de la Secretaría de Hacienda de Pereira para iniciar su campaña. Mauricio Salazar Peláez, Coalición Primero Pereira, abogado especialista en administración, especialista en servicios públicos domiciliarios, estudios de maestría en gobierno municipal. Ha sido personero de Pereira y asesor de la gobernación de Risaralda. Fue representante a la Cámara por el Partido Conservador. Elecciones 2019. Debate final. Alcaldía de Pereira. Elecciones 2019. Debate final. Gobernación de Risaralda. Alcaldía de Pereira. El Expreso. Primero el ciudadano. www.elexpreso.com. Elecciones 2019. Debate final. Candidatos a Alcaldía de Pereira. Carlos Alberto Botero, Cambio Radical. Médico cirujano, especialista en gerencia. Esta noche van a estar en nuestro panel preguntando a los candidatos todo al respecto de sus intenciones, aspiraciones y propuestas. El director del periódico El Expreso, Álvaro William López, le doy la bienvenida, buenas noches, don Álvaro, y el politólogo William García, a quien también damos la bienvenida. Tendremos durante las siguientes 2 horas un total de 6 momentos para hacer preguntas con diferentes enfoques a cada uno de los candidatos. Quiero explicarles un poco de la mecánica que va a tener este espacio en el que ustedes van a conocer en detalle las propuestas de un total de 6 de los 8 candidatos a la alcaldía de Pereira. 2 de ellos, aunque fueron invitados previamente y aunque nos habían confirmado su asistencia, no están esta noche con nosotros. Ustedes han visto, están las sillas vacías y así permanecerán. Lo mismo que las respuestas que debían darnos se harán con el propósito de que ellos pues tengan a bien, si lo quieren, a través de sus redes sociales, responder a la ciudadanía. Tengan en cuenta esto. En cada sección se les va a dar a conocer qué tiempo tienen para contestar. Las respuestas van a ser de entre 40 segundos y 1 minuto y medio. Ya les estaremos contando en cada una de las secciones cuánto va a ser. Habrá oportunidad de que los panelistas y esta moderadora hagamos contrapreguntas, para lo cual siempre los candidatos tendrán un tiempo de 30 segundos para responder. En ese reloj que los candidatos ven al frente, estará haciéndose el conteo regresivo y al término de cada espacio se van a cerrar los micrófonos de los candidatos a fin de que sepan que ya hemos culminado con su tiempo.
Estamos en redes sociales, las del Expreso, recibiendo sus preguntas para los candidatos con el hashtag El Debate Final. Va a haber un espacio para las preguntas del público, así que los invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales. Este debate, ojo a esto, candidatos, no va a permitir apelaciones entre los candidatos. Queremos que haya respeto absoluto y los encargados de hacer contrapreguntas o de apelar a sus respuestas vamos a ser quienes estamos encargados de dirigir este espacio. Y lo mismo queremos desde ya solicitarles a las personas que nos están acompañando en el auditorio para que eviten los aplausos y, por supuesto, tengamos el mayor respeto para nuestros candidatos. Les decía que invitamos a todos los candidatos y los que no llegaron tienen su silla vacía y en el momento de las preguntas dirigidas, pues también serán cuestionados. Es importante anotar que previamente hemos sorteado el orden de respuesta de cada sección. Sorteamos quién empezará de primero y a partir de ese candidato o candidata iremos hacia la izquierda en el orden de respuesta. Damos inicio entonces a esta nuestra primera sección de preguntas por temática en el marco de el debate final. Encuentran ustedes unas balotas que yo voy a revolver y de las que voy a sacar la temática que corresponderá. En el sorteo previo definimos que sería Mauricio Salazar quien empezaría respondiendo, pero como no está, va a hacer su respuesta inicialmente el señor Carlos Botero. La temática es habitantes de calle. Cada temática tiene un total de 4 preguntas, esto con el propósito de hacer mucho más transparente el proceso para que tanto quienes están acá como los candidatos y nuestros televidentes pues estén tranquilos de que ninguno de los candidatos conocía previamente la pregunta. Sobre habitante de calle, la pregunta para el candidato Carlos Botero es la número 4 y empieza preguntando el politólogo William García. Doctor, el actual alcalde se comprometió a recuperar los puentes de la Novena y aunque allí se ve la policía cuando uno pasa por la avenida del Ferrocarril, hacia adentro la situación es la misma de siempre, de habitantes de calle y prostitución, droga y venta de artículos robados. ¿Qué está faltando hacer allí para recuperar de verdad esa zona? Le quiero recordar al candidato que esta sección tiene un tiempo de respuesta de 1 minuto y medio. Bueno, la verdad es que no es solamente trasladar, y el alcalde prometió muchas cosas que no ha cumplido, entre ellas esa. Aquí no es de trasladar simplemente, es un tema social que hay que darle un manejo integral. El habitante de calle también es un ser humano y merece el respeto y la consideración, pero con un trabajo, obviamente, primero, de crear un verdadero albergue para un traslado real, no obligatorio porque la ley no lo permite, pero sí de convencimiento para llevarlos a ese albergue y empezar a trabajar el tema como un tema de salud pública, porque la mayoría, no todos obviamente, pero la mayoría, el 90% están en temas de drogadicción. Aquí hay que hacer una rehabilitación integral del proceso de habitante de calle. Igualmente, después de hacer esa tarea, de rehabilitar, de brindar las condiciones para que puedan estar en unas condiciones diferentes, sí hay que hacer un control, no solamente con la policía, sino también obviamente un control social en la búsqueda de solucionar el tema habitante de calle. Tercero, obviamente, es evitar que lleguen más allá de esta zona, o a otras zonas de la ciudad de Pereira y no trasladar el problema como se ha venido haciendo en momentos determinados, que es llevarlos y empujarlos hacia Dos Quebradas, que también es una conurbación que nos corresponde a nosotros trabajar de la mano, porque lo que pasa en Dos Quebradas, como en de calle y pasa en Pereira es casi lo mismo. Entonces el trabajo aquí tiene que ser integral, como un trabajo social, buscando obviamente y creando un albergue para esas personas, y obviamente también el control, no solamente por parte de la policía, sino también por autoridades sociales que tengamos que tener en la tarea de rehabilitar a esas personas para la sociedad. Y buscarles obviamente el uso del tiempo y de una forma adecuada para... Hay contrapregunta, doctor William. Candidato, ¿usted considera que en Pereira tiene pequeños bronce? Tiene 30 segundos para responder esta contrapregunta. ¿Me repite, por favor? Candidato, ¿usted considera que Pereira tiene pequeños bronce? Sí, por supuesto. Aquí los hay, lo que hablábamos era no de trasladarlos, sino obviamente de buscar la solución integral, pero por supuesto que sí los hay.
Y le menciono dos, la Novena y abajo obviamente la Churria por el terminal de transporte. Esos son dos PRONs que tenemos aquí en la ciudad. Muchas gracias, candidato. Nuestra segunda balota, la segunda temática, está dirigida a la candidata Carolina Bustamante y la pregunta es, o la temática, sobre venezolanos. El número de la pregunta que le corresponde hacer al señor Álvaro William López es el 1. Bueno. A ver, candidata, dentro de su plan de gobierno, ¿cuáles son las estrategias que implementará para disminuir los niveles de mendicidad que ejerce el pueblo venezolano en la ciudad de Pereira? Bueno, primero que todo tenemos que trabajar con el gobierno nacional y la política pública a nivel nacional es supremamente importante. Pero me voy como alcaldesa de los pereiranos. Hoy necesitamos un inventario real, hoy necesitamos empezar a formalizarlos, hacerlos parte de la economía, hacerlos parte de nosotros porque son nuestros hermanos. Pereira es una ciudad de muchos atributos, es muy transparente, Pereira tiene bastantes bondades, la ciudad de Pereira, pero hoy necesitamos respaldar a todos los migrantes que llegan a nuestra ciudad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Generando empleo formal. ¿Cómo también lo vamos a hacer? Generando educación, esa transformación social incluyente basada en educación, en salud y en oportunidades para todos. Vamos a establecer, a construir la política pública desde la Secretaría de Desarrollo Social y también la gestión de recursos. Yo pienso que esto no solo pasa en Pereira, esto está pasando a nivel nacional y es ahí donde necesitamos las puertas abiertas con el presidente de la República para traer gestión, construir no solo la política nacional, sino también en Pereira. Bueno, de acuerdo a la respuesta que nos da candidata, le voy a establecer esta contrapregunta. El escaso recurso del municipio de Pereira para la atención en temas sociales se debe priorizar en la atención a la población venezolana. No, mira, yo pienso que aquí tenemos que trabajar en la gestión de recursos. Hoy tenemos 986.000 millones de presupuesto y solo en gastos de funcionamiento nos estamos gastando el 40% y en contratación indebida. Entonces es ahí donde empiezan a funcionar débil todos los procesos, en educación, en salud, en vivienda y en empleo. Cuando tenemos una buena alcaldesa, con un gran liderazgo, con honestidad y transparencia, invirtiendo los recursos bien desde la Secretaría de Desarrollo Social, se puede lograr. Además de… Gracias, candidata, muy amable. Para el candidato Carlos Crosswhite, la temática es educación y… Señor William García, le corresponde la pregunta número 2. Candidato, Pereira necesita construir nuevos planteles educativos en zona urbana y zona rural. ¿Es así la pregunta? ¿Necesita construir nuevos planteles educativos? No, Pereira está atrasado en materia de la rehabilitación y mejoramiento de sus planteles educativos. No ha hecho uso, no ha dado cumplimiento a la ley 400 del 97 que estableció como ser una zona de alto riesgo sísmico de una revisión estructural. Para recordarle a todas las personas, tenemos una grave crisis. Al menos 5 planteles educativos en este año han sido ordenados evacuarlos por sus condiciones de vulnerabilidad sísmica. Además de todos los planteles educativos que hay alrededor de unos 177, 11 se le hicieron revisión y de 11, 5 está en estado grave. O sea que ya puede usted apreciar la situación en que nos encontramos. Además, falta modernizar los planteles. La ciudad no ha vuelto a hacer inversión pública de alguna manera en planteles educativos, se quedó a la espera del Fondo de Financiación de Instituciones Educativas, que esos recursos al final colapsaron en ese gran contrato con la firma portuguesa y por lo tanto a la espera de esos recursos, pero también tenemos que hacer un esfuerzo fiscal para poder intervenir los planteles. Es lo primero que hay que hacer en Pereira, porque es a través de la educación como se logra realmente solucionar muchos de los problemas y mejorar la movilidad social, en generar derechos. Y eso se hace sobre la base de que simplemente el municipio se dedicó a gastar el Sistema General de Participaciones sin hacer esfuerzo fiscal propio. Estamos gastando en cosas innecesarias, no prioritarias.
Doctor, hay un caso muy puntual que hay que analizar, que es el del colegio cooperativo, donde habita o donde hay una institución pública y otra privada, que comparten planta física. Uno en jornada completa o jornada única. Al próximo alcalde le va a tocar que definir cuál de las dos se va y para dónde se va. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que aquí los que se van son los del cooperativo, porque el del cooperativo hace mucho tiempo es un contrato que se viene haciendo, yo diría que de manera irregular, porque se ha vencido y ha sido prorrogado a pesar de que la ley novena no permite sino una sola prórroga. Entonces aquí yo creo que los señores del cooperativo tienen que haber, durante todos estos años, haber hecho un esfuerzo fiscal, haber hecho un ahorro que le permita o que le permitiera tener un plantel educativo propio. Habrá que coayudar en esa tarea, pero hay que recuperar ese colegio para el colegio Alfonso Jaramillo. Muchas gracias, candidato. El candidato Alejandro García le corresponde hablar de drogadicción. Señor Álvaro William López, la pregunta para él es la pregunta número 3. La pregunta número 3 para el candidato Alejandro García. Bueno, candidato, ¿a usted le gusta el programa Cambie? ¿Sabe en qué consiste y lo continuará? Jeringas para el consumo de heroína. ¿El programa Cambie es ese? Sí. Listo. Pues yo, desde la visión inclusiva del partido, vemos el problema de drogadicción como un problema de salud pública. En ese sentido, se debe entender que hay que trabajar sobre la prevención y también desde otro enfoque, ya sobre un tema de control policial, pero no sobre el consumidor. El control policivo, porque el consumidor es una persona que tiene un problema de salud pública, el control policivo debe ir orientado y enfocado es aquellas que hemos llamado como algo pequeño, microtráfico, en realidad esos carteles que hay en la ciudad que están envenenando a nuestra población. En esa medida, desde un punto de vista de salud pública, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos haciendo es que esas personas que están en esta situación, prevenir luego enfermedades que inclusive salga más costoso para el sistema de salud, llevarlas o trabajarlas, hepatitis, VIH, otras que se dan por el no cambio de jeringa. Entonces, de alguna manera, en nuestro programa de gobierno hay unas características generales que son inclusión, la dignidad del ser humano, lo que es también pues, otros aspectos que son válidos de los derechos de las personas. Y en esa medida, todos, incluso quien está en un problema de salud pública, debe tener el apoyo en el sentido de que tenga un ejercicio digno, que no sea su condición peor, sino al contrario, cómo como sociedad y como Estado vamos a ayudar para que ojalá salga de allí si es posible y si no, que si lo va a continuar haciendo porque es muy complejo el tema de heroína, pues no tengan un problema mayor. De acuerdo. Entonces le hago esta contrapregunta. Usted habla de brindarles el apoyo de esa manera. ¿Usted estaría de acuerdo si frente a su casa se instala una camioneta en la que le entreguen jeringas a los heroinómanos para que se inyecten cerca? Pues ese sentido es, más que frente a la casa, hay unos puntos que están encontrados, ya ustedes lo hablaban anteriormente, donde unos puntos con problemas de consumo, excepto que mi casa esté en un lado de un puente de la Novena, quizás sería válida esa contrapregunta, pero en esa medida, más allá de si esa frente a mi casa o no, es cómo evitamos un problema de salud pública hacerlo mayor. Es que hay un enfoque que es... Gracias, candidato. Al candidato Jesús María Hernández le corresponde hablar sobre la temática de empleo. Y la pregunta para el candidato la hace el politólogo William García, es la pregunta número 2. Candidato, ¿conoce la ley de primer empleo? ¿Cómo se puede implementar la ley de primer empleo en Pereira? Bueno, muy buenas noches para todos. El primer ejercicio que vamos a hacer para implementar la ley de empleo va a ser desde la alcaldía. Los 100 primeros promedios de las universidades, de los muchachos que se gradúen en las universidades de Pereira a diciembre 31 de 2019, van a ingresar a trabajar conmigo a la alcaldía. Vamos a empezar a transformar la ciudad con esos jóvenes sin ningún requisito adicional a su hoja de vida. No van a tener que conseguir padrino político, no van a tener que conseguir recomendaciones, porque lo vamos a hacer exclusivamente por los promedios más altos, los 100 promedios más altos.
Pero adicional a eso, nos vamos a sentar con la mesa de competitividad, la mesa regional, para definir o precisar la vocación que tiene la ciudad. Nosotros hemos estado fundamentado nuestro crecimiento económico en la parte comercial, pero tenemos que trabajar otros temas, por ejemplo, el turismo, que ya está priorizado en esa comisión, todo el tema logístico, el tema de las empresas creativas y algo de industria. Con esa vocación que vamos a definir dentro de la estrategia Pereira 2040, nos vamos a sentar con los empresarios y la academia para poder definir, para poder precisar qué tipo de profesionales necesita la región. Nosotros no podemos seguir produciendo profesionales simplemente porque esa ha sido la costumbre o porque esa carrera ya lleva 10, 15 o 20 años. Debemos determinar la pertinencia y saber exactamente qué tipo de profesionales necesitamos para que el empleo pueda ser más fácil de conseguir. Candidato, una contrapregunta. La ley de primer empleo habla sobre emprendimiento. ¿Cómo estimularía usted específicamente el emprendimiento en Pereira? Claro, reitero, primero necesitamos definir, precisar la vocación de la ciudad. ¿Vamos a seguir en el comercio o vamos a seguir en el turismo? La propuesta nuestra es turismo, logística y empresas creativas. Ahí vamos a hacer todo el acompañamiento, hay que hacer unos estudios serios de mercados. Eso no puede ser simplemente que porque el señor sabe hacer medias, pero las medias le salen a 5.000 pesos, cuando de la China llegan a 1.000, vamos a producir medias. No, tenemos que buscar pertinencia, buscar la vocación para poder generar esos casos de emprendimiento. Muchas gracias, candidato. Y sigue en esta ronda de preguntas por temáticas la pregunta para la candidata Adriana López. La temática que le corresponde a ella es el espacio público y la movilidad. Y el número de la pregunta es el 4. Esta está sencilla, candidata. Usted es muy concreta, a ver. ¿Cuál es su fórmula para mejorar la movilidad de Pereira? Por tiempo a numerar, 5 puntos. 1, integración del transporte público. 2, pensar en Pereira como ciudad-región. 2, Quebradas, Pereira y La Virginia como mínimo. 3, la inteligencia al servicio de la solución de la movilidad con semáforos inteligentes que estén sincronizados. 4, que el Instituto de Movilidad realmente se modernice con tecnología y conocimiento. Y un último que es importante, donde involucramos a todos los ciudadanos: cultura vial, conciencia vial, porque solamente con eso podemos resolver el tema de movilidad en un 30%. Obras de infraestructura tenemos que hacer. En la zona de Cerritos tenemos que hablar de la paralela de Cerritos, que es la Avenida Las Américas, desde Mercasa hasta Tucumarí, intersecciones que tenemos que resolver con el Plan Nacional de Desarrollo Nacional, como son la del Tigre, la de Ucumarí y la de Galicia, unas intersecciones importantísimas como es Corales, la 14, y otros puntos importantes son medios alternativos. Tenemos que apostarle a mejores ciclorrutas, más ciclorrutas, y que Pereira sea caminable. Pereira, sobre todo el centro de la ciudad, puede ser una zona que sea caminable, recuperando espacios públicos y también sembrar árboles para hablar de un ambiente diferente, que haya sombra, para que Pereira realmente, que antes era más caminable y ahorita disminuimos ese uso que podría ser interesante para la ciudad. A esta altura le correspondería el turno de temática al candidato Carlos Maya. Nos queda la duda de cuáles serían sus propuestas alrededor del tema de la salud, y el candidato Mauricio Salazar, que tampoco asistió, nos queda la duda de cuál sería su propuesta con respecto a la temática de seguridad. Muchas gracias a los candidatos que están esta noche y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y la página del Expreso, porque esta es la oportunidad, el debate final, para que los candidatos a la alcaldía de Pereira les cuenten cuáles son sus propuestas y para que ustedes además conozcan un poco más de cada uno de los candidatos. Así damos por terminado este primer ciclo, que era de preguntas temáticas. Antes de continuar, queremos agradecer a Ricardo Valencia, que es la persona que nos está ayudando a que esta transmisión tenga acceso a la información para la población sorda. La siguiente ronda es la ronda de preguntas de sí y no. Cada candidato tendrá 5 preguntas que va a tener que responder diciendo solamente sí o no. No depende, no sí pero, solo sí o no.
y la idea es que no habrá posibilidad de explicación por parte de los candidatos. Esta vez vamos a empezar, según el sorteo que hicimos previamente, con el candidato Carlos Crosswhite, y a partir de él vamos a tener las respuestas hacia su izquierda. Candidato Carlos Crosswhite, ¿sí o no? ¿Contratará a los que le apoyaron en campaña? No. ¿Primero aguantar hambre que presionar para que lo contraten en el Estado? Primero aguantando hambre. ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe confiar en las personas? Sí. ¿Más ciclobandas en la ciudad al frente de los almacenes? Sí. Sí. Bien hechas. ¿Privatizar es sinónimo de robarle al Estado? Sí. Candidato Alejandro García. ¿Sí o no? ¿Juan Pablo Gallo es buen alcalde? ¿Sí o no? Sí. ¿Los jóvenes son más conscientes de su voto que los viejos? Sí. ¿Mejor ampliar andenes que los carriles para carros y disminuir trancones? Sí, por supuesto. ¿Ser alcalde es un capricho? No. ¿Conoce el barrio Pirámides? No. Gracias, candidato. Queda en la comuna Consota, para quienes no lo conocen. Candidato Jesús María Hernández. ¿Sí o no? ¿Sabe cuánto cuesta una página web? Sí. ¿Es mejor tener amigos que plata? Sí. ¿Pereira necesita más líneas de cable en vez de más vías para los buses? No. ¿Debería controlarse la inscripción de candidatos por firmas en Colombia? No. ¿Una calle sucia es culpa de quien arroja la basura y no de quien no barre? ¿Me repite, por favor? ¿Una calle sucia es culpa de quien arroja la basura y no del que no barre? Sí. Gracias, candidato. Candidata Adriana López. ¿Sí o no? ¿Da monedas en los semáforos? No. ¿Mejor los guerrilleros en la cárcel que en el Consejo o el Congreso? No. ¿Más viviendas aunque no se construyan más vías? Sí. ¿Es mejor un colegio privado que uno público? No. ¿Álvaro Uribe es un héroe para Colombia? Sí. Gracias, candidata. Candidato Carlos Botero. ¿Sí o no? ¿Mejor atender a un niño que a un viejito en un hospital? Sí. ¿Toma decisiones sin consultarle a otros? No. ¿Es mejor estar soltero que casado? Sí. Candidato, ¿sí o no? ¿Admira a Germán Vargas Lleras? Sí. ¿Le gustaría que se quede el Batallón San Mateo en su sitio actual? No. Gracias, candidato. Candidata Carolina Bustamante. ¿Sí o no? ¿Comprar apartamento en el primer mes de gobierno está mal? Sí, ¿Pereira debe ser turística y ya no más comercial? sí, ¿Las mujeres de Pereira deberían ser más conservadoras? no, ¿Los vendedores ambulantes tienen derecho a trabajar en las calles? sí, ¿Todo tiene un precio? no. Gracias, candidata. Por favor, eviten los aplausos. Muchas gracias. Bueno, recordamos que hasta ahora habrá ahora más bien una ronda en la que queremos que los candidatos aprovechen su tiempo para explicarles a quienes nos están escuchando, viendo y a quienes están acá presentes cuál va a ser su programa bandera dentro de su administración. Ojo, candidatos, no queremos ideas en el aire, no queremos que nos pinten pajaritos,
Queremos realidades, escuchar de ustedes planes concretos y lo que van a ejecutar en sus primeros años. Esta ronda no va a tener espacio para contrapreguntas, los candidatos van a tener que responder en un tiempo de 45 segundos y según el sorteo que hicimos previamente, esta es la ronda en la que va a iniciar respondiendo la candidata Adriana López. Los panelistas tienen la oportunidad de recordar algunos aspectos de lo que ha sido hasta ahora la campaña de cada uno de los candidatos. Doctor William García. Doctora Adriana, el programa bandera dentro de su campaña, el eslogan ha sido Pereira a propósito de todos. ¿Realmente cuál va a ser su programa estrella en el gobierno? Tenemos 40 segundos y Claudia precisa obviamente al detalle, entonces me toca hablar de 5 líneas muy rápidas porque la apuesta para Pereira es que sea social y segura, ordenada, educada y emprendedora, destino del mundo, vibrante y mágica y Pereira rural y urbana, con 2 temas transversales que es la parte de sostenibilidad y la honestidad. Un gran proyecto que quiero hablar hoy es Distrito Cultural de cara al río Tun. Ahí tenemos que recuperar el Coliseo Menor, con toda la calle de la 19, con el clúster que yo voy a llamar un mini clúster, que son los diseños gráficos, y toda una recuperación de la Avenida del Río con lo que hablamos de industria creativa e industria de la innovación. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, candidata. Continuarían el candidato Carlos Maya, quedamos en deuda de saber cuál es su programa bandera, igual tampoco podremos conocer esta noche cuál es el programa bandera del candidato Mauricio Salazar, así que pasamos a el candidato Carlos Botero. Señor Álvaro William López, recuérdenos cuál es el eslogan de campaña de Carlos Botero. Bueno, candidato Carlos Alberto Botero. Inicialmente teníamos conocimiento de un eslogan de su campaña que era de Pereira mantiene el rumbo, pero ahora ya encontramos es otro gallo cantará. Bueno, como otro gallo va a cantar, ese es el eslogan actual de su campaña. Específicamente, ¿cuál va a ser el programa de gobierno de la alcaldía de Carlos Alberto Botero? Bueno, hay unos problemas que se han ya analizado muy claramente. Salud, humanizar la salud, recuperar los hospitales públicos que están hoy destruidos y trabajar obviamente de la mano de la comunidad para recuperar ello. Prevención y promoción. En educación, Pereira educada. Triplicar la inversión por estudiante, que es la menor del país. En Colombia, por cada estudiante son 320.000 pesos que se invierten mensualmente, en Pereira solamente invierten 118.000 pesos por estudiante, la ciudad con menor inversión en Colombia en educación la vamos a triplicar. En materia de generación de empleo, la congruencia con el emprendimiento, con los empresarios, como lo hemos hecho siempre, para disminuir los índices de desempleo y la formalización real que necesitamos en este proceso. Gracias, candidato. Sigue en este orden la candidata Carolina Bustamante. Don William, por favor. Candidata, Pereira nos une. ¿Cuál es su propósito real de gobierno si llegase a ser electa? Eslogan, ahora sí Pereira para todos, está denominado en el eje de transformación social incluyente. Son 2 programas fundamentales. El primero, la educación, cortar las brechas sociales que tenemos entre los colegios públicos y privados. Vamos a hacer cumplir la ley de transición, todos los niños en los colegios desde los 5 años. Asimismo, vamos a avanzar en los colegios públicos con la educación desde los 3 años. Segundo, la media técnica vocacional. Hoy necesitamos jóvenes mejores preparados en deporte, cultura, turismo, emprendimiento, gastronomía, artes, diferentes carreras del futuro. Y por último, educación a distancia, para que la educación llegue más fácil a los hogares pereiranos. Y otro eje fundamental será la salud. Muchas gracias, candidata. Ahora el candidato Carlos Crosswhite. Don Álvaro. Bueno, candidato, su eslogan, vamos por la equidad. ¿Cómo sería su programa de gobierno durante una alcaldía de Carlos Alfredo Crosswhite? Mi programa bandera. En Pereira, 3 de cada 5 pereiranos en edad de laborar o están en el desempleo o están en la informalidad. Entonces vamos a hacer una política de choque económica para el empleo,
Vamos a crear 7.000 empleos públicos. Eso lo han recomendado economistas como Rudolf Homs a todos los gobernantes que van a iniciar el proceso en el próximo mes de enero. ¿Y para qué? Para jóvenes hasta los 25 años que no tengan empleo, para madres cabeza de hogar, para personas adultas, para desplazados, para intervenir ¿qué? Zonas de riesgo, caminos, colegios, para intervenir las zonas para mejoramiento de vivienda, o sea, poner a trabajar a la gente durante 11 meses, contrato de trabajo con prestaciones para mejorar la economía. Gracias, candidato. Y Alejandro García es el otro candidato que tiene que contarnos su programa de gobierno, don William. Candidato, el eslogan "El poder de la esperanza", básicamente, ¿cuál va a ser el programa bandera siendo usted electo alcalde? La educación es esperanza. Por eso hemos en el programa de gobierno indicado que la educación y la cultura son una prioridad. En esa medida entender que la educación genera igualdad de oportunidades. La educación es la mejor inversión, cierra brechas sociales, es dar la posibilidad y la oportunidad a personas para que salgan adelante y den lo mejor para la sociedad. En esa medida tenemos que cerrar principalmente 3 brechas. De acceso para la primera infancia. Hoy menos de la mitad de nuestros niños no van a un jardín o prejardín. En calidad en la educación básica y en acceso a la educación superior. Solamente 4 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior. Esas serían nuestras banderas, nuestro trabajo, y allí estaría enfocada toda nuestra fuerza. Muchas gracias, candidato. Y el candidato Jesús María Hernández, Álvaro William. Bueno, candidato, sumémonos al pacto por Pereira y su eslogan. ¿El programa bandera del gobierno cuál sería? Para transformar una sociedad solo se puede hacer desde la educación. Primero, educación inicial. Vamos a trabajar círculo virtuoso y vamos a construir 2 jardines infantiles. En secundaria, vamos a implementar los cocurriculares. Vamos a incrementar en un 50% la jornada única y vamos a implementar el bilingüismo en 5 colegios. En la educación superior, con base en la vocación que definamos con la Mesa Regional de Competitividad, vamos a definir qué tipo de programas vamos a necesitar en la región. Y vamos a incrementar las becas. Actualmente hay 1.000 becas para ingresar a la Universidad Tecnológica para los estratos 1 y 2. Espero que cuando termine mi gobierno tengamos 2.000 becas para los estratos 1 y 2. Muchas gracias, candidato. Yo me voy a salir un poquitico del protocolo, un minuto, porque es que he notado que en las respuestas sobre sus programas banderas la educación es prioritaria. Me gustaría que en una palabra, 2 pues, para no ser tan tacaña, me digan para ustedes cuál es, ya que la educación es lo más importante a desarrollar, cuál es el problema real principal de la educación en Pereira. Vamos a empezar en orden alfabético. Doctor Botero. La falta de interés de las autoridades locales y la poca inversión en la educación. Carolina Bustamante. Tenemos los recursos necesarios para la cobertura, infraestructura y calidad del sector educativo. Carlos Crosswhite. Ausencia de recursos y la falta de jardines infantiles es un problema gravísimo, porque hay una inequidad para todos los niños de los sectores vulnerables de la ciudad. Alejandro García. Acceso y calidad. Jesús María Hernández. La gran brecha que hay entre la educación privada y la educación pública. Adriana López. Cobertura de la primera infancia. Eso es un drama que 3 de cada 10 niños solamente puedan entrar a preescolar. Ahí los niños, sobre todo en el tema de colegios oficiales, pierden. Y lo segundo, calidad. Hay que empezar a hablar de habilidades del siglo XXI, que es todo lo que es base tecnológica, y habilidades blandas, volver al desarrollo humano, al trabajo en equipo, al crecimiento personal. Gracias, candidata. Muy amable. Bueno, en esta sección que continúa, no pretendemos herir susceptibilidades, por supuesto que no, candidatos, así que los queremos invitar a que entiendan los cuestionamientos que hoy estarán acá, pero que además hacen parte de la vida pública. Es la ronda de preguntas dirigidas. Hemos elegido una pregunta específica para cada candidato que deberán responder en un tiempo máximo de 1 minuto. Las contrapreguntas solamente las formulará esta moderadora, no los panelistas. Recuerden que para responder a esas contrapreguntas tienen un tiempo de 30 segundos. En el sorteo que hemos hecho previamente,
esta que es la ronda de preguntas dirigidas, va a empezar respondiéndola el candidato Alejandro García. Así que, candidato Alejandro, vamos a arrancar con la pregunta, la hace el señor Álvaro William López. Bueno, candidato. Perdón, me gustaría que aclaráramos, Claudia, de que para estas preguntas, obviamente, las vamos a formular, pero nos hemos documentado debidamente. O sea, no vamos a plantear preguntas porque nos parezca o nos han contado. Ahora sí, voy con la pregunta para el candidato Alejandro García. En general, los ciudadanos que se identifican con el Partido Verde creían que la natural candidata a la alcaldía de Pereira por esa colectividad sería Carolina Giraldo, una política ya reconocida en la ciudad. Terminó siendo usted, y esa situación la han calificado de egoísta. La pregunta es, ¿usted realmente cree que puede ganar estas elecciones como candidato por el Partido Verde a la alcaldía de Pereira? Sí creo, y por eso estoy acá. Con respecto a todo lo anterior, hay algo importante. Los partidos políticos son un camino o un vehículo para que los ciudadanos puedan presentarse y participar. Por ende, los partidos políticos deben tener una puerta de entrada grande, no una puerta pequeña, no puede haber mezquindad allí, sino que cualquier ciudadano que decida involucrarse, que decida cambiar lo público, pues puedan participar. No solo sucedió en nuestro caso, también en el caso de Adriana, una buena candidata, había un concejal que esperaba ello, y al contrario, acá estamos, porque decidimos salir de nuestra zona de comodidad, del sector privado o del sector social, a decir, vamos a construir ciudad. En esa medida estamos con mucho orgullo, no solo representando el Partido Verde, donde me siento plenamente identificado, sino llevando las banderas también de compromiso ciudadano, levantando las banderas de la educación, de la transparencia, del ambiente, de la paz y de la inclusión. Candidato, la percepción que tienen después de esta decisión algunas de las personas que lo rodean es que aunque usted es una buena persona, se caracteriza por ser tibio en sus decisiones y sobre todo por, de alguna manera, ser muy polite, esa es la palabra. ¿Usted cree que eso es buena característica en alguien que aspira a ser alcalde de Pereira? Yo creo que el mundo de la política no puede ser el mundo de la confrontación, acusación, señalamiento, crítica. Al contrario, la política debe estar hecha para sacar lo mejor de todas las personas, para construir en equipo, para sacar adelante esta sociedad, no al contrario señalando. No, acá debe ser otra forma, y yo creo que los peruanos están cansados y los colombianos de esa forma tradicional, antigua, pasada de hacer política, que es la política de levantar. Muchas gracias, candidato. Muy amable. Continuamos con esta ronda de preguntas dirigidas con el candidato Jesús María Hernández. El politólogo William García hace la pregunta. Candidato, varias investigaciones lo han acompañado en su carrera pública. Lo sancionaron de hecho sobre los sobrecostos de una página web que contrató cuando era gerente de la empresa de aseo. 18 millones de pesos fue el fallo de responsabilidad fiscal. ¿Cómo le garantiza a los pereiranos que si lo eligen, esto no vuelve a ocurrir? El tema público es complejo. Usted, como se dice públicamente o jocosamente, una investigación no se le niega a nadie. Este problema de esa página es un tema bien subjetivo, fue un tema particular. Lastimosamente me faltó abogado, yo me confié porque el pago se hizo por creatividad. O sea, si yo pregunto en estos momentos, por ejemplo, ¿cuánto vale una página web? Si se la mando a hacer, por ejemplo, a Becasino o a los grandes de este país, me cobrará 500 millones de pesos. Pero si se la mando a hacer a un estudiante de la Universidad Tecnológica, me cobrará 1 millón de pesos o 500.000. Y si la hago yo mismo, ya con todos los modelos que hay en Internet, en Google, pues me sale gratis. Ese problema se presentó por eso. Hubo unas personas que dijeron, inclusive la auditora de la Contraloría, que era una ingeniera recién egresada, pues fuera funcionaria de la Contraloría y siendo…
Gracias, candidato. Pero venga, yo le hago una pregunta. En el caso de lo público, pues el tema de la objetividad no debería ser un tema, teniendo en cuenta que en lo público pues hay reglas y hay leyes. Pero sumado a esto, para usted es muy normal una investigación, 7 de hecho que tenemos entendido tiene. Entonces, ¿son igual de normales? Y le quiero preguntar, una de esas 7 hace referencia a obstaculizar la entrega de información. ¿Por qué ocultar información, doctor Hernández? No, eso no es cierto. Eso es falso y me gustaría saber cuál es la investigación. La Contraloría General Sí. en el departamento. No, no tengo ninguna investigación de la Contraloría General. Eso sí, a mí me parece que están desfasados. No tengo esa investigación. Tengo una investigación, ni siquiera son mías, son investigaciones en la anterior administración al alcalde, y yo como era secretario de despacho, pues obviamente estoy involucrado, porque me llaman, así no sea directamente de mi resort. Gracias, candidato de la Contraloría de Pereira. Muchas gracias. Seguimos con estas preguntas dirigidas. La siguiente es para la candidata Adriana López y la pregunta la hace Álvaro William López. Bueno, candidata, su eslogan es ser honesta. Con toda honestidad, háblenos de su tío Byron López Salazar, fundador de Vertical de Aviación, una empresa que resultó involucrada en temas de narcotráfico y guerra cuando se destapó el escándalo de Wikileaks. Por favor. Vea, yo primero, si hay alguna persona que yo respeto en mi vida y que es referente, se llama Byron López, que es hermano de mi papá y en este momento tiene 83 años. Eso es mentiras. Esa fue desafortunadamente una falsa noticia que estaban involucradas no solamente Byron López, sino también César Gaviria. Y ambos salieron limpios en esa denuncia. Pero igual, lo he dicho ya y es la tercera vez, yo soy una persona que tengo vida propia. O sea que yo, Adriana López, durante mis 30 años y desde que nací, sí soy una persona totalmente honesta. Candidata, muchas gracias. Por favor, no aplaudimos. Le quiero preguntar, para usted, hablando un poco de esta relación de don Byron López y la empresa de Vertical de Aviación que en el año 2013 estaba firmando contratos con el Ministerio de Defensa superiores a los 53.000 millones de pesos, quiero saber si para usted es ético representar a los ciudadanos que no quieren guerra en el país. Le quiero recordar que el 47% de los pereiranos votaron sí en el plebiscito. El ejército y hacer todo el tema logístico de transporte, inclusive no solamente era un tema del ejército en el tema de traslado para la guerra, porque para nada tuvo esa actividad, era un tema sobre todo de humanidad, porque había que llegar a unos sitios para controlar el territorio con seguridad y obviamente tenía que llegar a través de helicópteros y avionetas. No, la pregunta inclusive me parece hasta capciosa, no la entiendo porque no tiene nada que ver entre la guerra y la paz. Gracias, candidata. El que continuaba era Carlos Maya, que no asistió a pesar de haber confirmado su asistencia a esta tarde, y sí, vamos a hacer la pregunta. Señor Carlos Maya, queremos saber por qué mintió sobre su información académica. Candidato, también queremos saber para usted qué es la ética. Si le parece ético el apoyo de la actual esposa del actual alcalde de Pereira a su campaña, y si le parece ético eximir del pago de impuestos a la mamá de quien hoy es su estratega político. Por favor, sin aplausos. Y la pregunta que tenemos para Mauricio Salazar es, tampoco asistió, hay que decir, al debate esta noche. Candidato, usted pasó de decir que la política era asquerosa, palabras textuales de cuando era congresista, a lanzarse hoy a la alcaldía. ¿No le parece que es incoherente? ¿Le parece coherente que una persona que fue suspendida por 4 años por actuaciones irregulares en la personería de Pereira ahora quiera ser alcalde? Máximo cuando la falta que le ocasionó la inhabilidad fue catalogada como gravísima.
A continuación, la pregunta dirigida para el candidato Carlos Alberto Botero. Don William. Doctor Botero, no, tranquilo. Doctor, usted está orgulloso de Sindetem, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que usted promovió y del que hoy están perdidos más de 2.500 millones de pesos. Mire, Sindetem, para los que no conocen, fue el laboratorio para la creación de las piezas aeronáuticas por la crisis del sector metalmecánico en la ciudad de Pereira y Dos Quebradas, ejecutado por la Cámara de Comercio. Nosotros nos presentaron el proyecto por regalías de esa tecnología e innovación. Tiene 7 filtros el proyecto y a nosotros nos correspondía simplemente aprobar en el OCAT si sí o si no se daba la plata. En eso es un tema de aprobación simplemente. ¿Y qué hicimos con eso? Creemos que es el mejor. Hoy hay 140 piezas de helicópteros que vende la ciudad de Pereira. Una cosa innovadora, calificado por Planación Nacional como los mejores proyectos a nivel nacional. Cuando viene un problema de una investigación es sobre la ejecución que realizaba la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Y en ese escenario yo nunca estuve involucrado. Cuando menos pienso, aparezco después de 4 años de la investigación, de la ejecución del proyecto, me involucran a mí en el proceso. En ese escenario creo que Sindetem, sigo siendo orgulloso de Sindetem y pregunten la Planación Nacional y los informes que hay de. Gracias, candidato. Yo personalmente le hice un seguimiento estricto al proyecto de Sindetem y, entre otras cosas, esto ya está en la Contraloría General, pues se encontró que había planillas firmadas 4 y 5 veces para justificar diferentes destinaciones de recursos. Pero, candidato, los primeros mandatarios de departamentos y de municipios han hecho carrera en justificarse en que no era de su competencia y sobre todo han hecho carrera en decir que eso no lo vigilaban ellos. Es plata de regalías. Sí. ¿Usted considera que está bien llegar a ser alcalde y no evaluar nada de lo que pase con el dinero nacional que llega? No, una cosa es estudios previos, aprobación y la ejecución no le... Ya por eso cuando uno en local de regalías son una triada y se define aprobación del proyecto, presupuesto del proyecto y quién lo ejecuta. Aquí el problema siempre ha sido de ejecución que no le corresponde sino al interventor, al secretario determinado del tema, pero no el gobernador el que vigila la ejecución del proyecto. El gobernador llega hasta el punto de la aprobación del proyecto, hay que vigilarlo. Gracias, candidato. La pregunta siguiente es para la candidata Carolina Bustamante. Álvaro William. Bueno, muchas gracias. Candidata Carolina, usted como todo funcionario ha tenido múltiples procesos en Contraloría, Personería, por presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento del municipio, sobre costos en eventos que usted desarrolló justamente cuando era funcionaria. ¿Cómo puede justificarnos las dudas que se ciernen sobre estas investigaciones en el proceder con el dinero público? Mira, vengo para decirle a Álvaro y queridos pereiranos que tengo una hoja de vida impecable. Nunca me he robado un solo peso del Estado. Eso está claro en mis valores y principios. Se abrieron algunas investigaciones, hoy archivadas absolutamente todas, solo me queda una en la personería, porque en el proceso de modernización el funcionario que estuvo a cargo de hacer ese proceso investigó la fuente en Google y la concejala Carolina Giraldo le pareció que no debería ser. Entonces es el único proceso que queda, Álvaro, porque no encontraron ninguna falta. Correcto. Candidata, bien dicen que un funcionario y un alcalde no lo debe saber todo, pero para eso tiene que estar muy bien relacionado. Usted tiene a su alrededor personas que de hecho también tienen investigaciones y sí están vigentes. ¿Qué dice ante esto? Me gustaría saber quién investigaciones. Su gerente de campaña. Bueno, pero lo que pasa es que cualquier funcionario público tiene investigaciones. Yo hablo por mí, creo en ella, pienso que es una mujer honesta y transparente y que se encarguen las CIAs si tienen que sancionar o no, no Carolina Bustamante. Gracias, candidata. Y la pregunta final es para el candidato Carlos Crosswhite. William. Candidato, usted empuñó las banderas del no cobro de la valorización en Pereira. Con esto exoneró
a personas de estrato 4, 5 y 6 y grandes superficies. Benefició a los ricos de Pereira, a personas que tienen plata, no a los pobres. ¿Eso no es incoherente con las ideologías de su partido? No, ni riesgos. Es que lo que se hizo fue una ilicitud. Tan ilícito fue que el tribunal, el juzgado falló de que el acuerdo fue mal tramitado. O sea, aquí el daño era contra los ciudadanos, que se tramitó una norma, un tributo que tiene que estar precedido de una serie de principios y lo más sagrado, de la legalidad. Y se permitió que un consejo venía operando durante muchos años violando una norma de carácter constitucional, porque estaban votando en secreto para poder negociar entre bambalinas los proyectos de acuerdo. O sea, actuamos fue en concordancia, no para que no se pagara, es porque era ilegal. Y tan es así, vuelvo y repito, que el juzgado nos dio la razón y la alcaldía no pudo controvertir. Entonces es un problema de legalidad, no es un problema de justicia. Y lo otro, tolerancia total con el consejo. No hay una sola investigación contra los concejales, que ellos deben estar pagando los daños y perjuicios causados. Candidato, pero ocurre algo y que muy frecuentemente lo escuchamos del candidato Carlos Crosswhite, y es el hecho de que por hacer bonito termina siendo feo, digámoslo así. El alcalde terminó pagando con recursos propios las obras de que eran de valorización y de alguna manera desequilibrando el dinero del municipio, que podía haberse invertido en los pobres, por ejemplo. No cobrar la valorización parecía bueno de entrada, pero aún con ese argumento, ¿le parece bueno? Sí, claro, porque es primero la legalidad. Y si el alcalde era tan inteligente porque estuvo tantos años votando de manera irregular. Es que cuando uno va a una corporación pública es a cumplir la Constitución y la ley. Muchas gracias, candidato. De esta manera terminamos esta sección, esta ronda de las preguntas dirigidas. Ahora vamos a ir al público porque Angélica Cordero nos va a contar qué ha dicho la gente a través de las redes sociales de este ejercicio de hoy. Desde temprano, con el hashtag El Debate Final, hemos estado recibiendo inquietudes de los pereiranos que serán trasladadas a los candidatos. Les quiero recordar que CNC y Channel Plus también están en el proceso de producción y de transmisión de este debate final a través de El Expreso. A ver, Angélica, ¿qué ha dicho la gente a propósito de este debate final y qué le quieren preguntar a los candidatos presentes hoy? Bueno, muy buenas noches. Hemos estado durante todo el día generándole inquietudes a nuestros seguidores en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ha habido bastantes preguntas, comentarios negativos respecto a los candidatos que no nos acompañaron en esta noche. También hay algunos comentarios con respecto a las maquinarias que en este momento no vale la pena mencionar, pero también hay unas preguntas interesantes para nuestros candidatos. Elvis JR en nuestro Instagram dice: en el 2017 hubo un total de 38 casos de suicidios en la ciudad, de los cuales 33 corresponden a hombres y 5 mujeres por cada 100 habitantes, 15,9 hombres y 2,1 mujeres. Pereira ocupa el 4º lugar con la mayor tasa de suicidios del país. Esta es la pregunta. ¿Qué propuestas están dentro de su plan de gobierno que estén en pro de este tema que aumenta de manera exponencial? En el sorteo previo se había definido que esta ronda va a empezar a responderla la candidata Carolina Bustamante. Bueno, este problema cada vez crece más. Pasamos del 2018 de 38% a 48% en el 2019. Es bastante preocupante, pero lo vamos a transformar desde la educación, con grupos interdisciplinarios, donde vamos a tener de verdad un psicólogo, trabajadora social, el médico, salud ocupacional, para poder respaldar la cobertura a nuestros niños y jóvenes que hoy están pasando por todo. Gracias, candidata. Me excuso porque olvidé decirles que esta ronda es una respuesta de 30 segundos cada una. Muchas gracias. Continuamos con el candidato Carlos Botero, hablamos de Carlos Crosswhite, discúlpenme, y hablamos del tema de los suicidios, candidato.
Yo creo que atención prioritaria en los colegios, en los hogares, hay que hacer gasto en materia de asistencia social, no se está haciendo en ese tema. Y recordar una cosa, ya en el 2006 Luis Jorge Garay en una investigación que se hizo para la Javeriana nos había previsto de que íbamos a sufrir graves problemas sociales porque tenemos muchos hogares sin padres, sin madre que se fueron para España a buscar destino y estamos pagando las consecuencias de eso. O sea, hay un desajuste social. Gracias, candidato. Alejandro García. Pues en primer medida es muy importante fortalecer el apoyo psicosocial en las instituciones educativas públicas. En segundo lugar, entender que hay un tema de prevención, que es llevar cultura, recreación, deporte, hacer buen uso del tiempo libre y por supuesto al final también hacer una línea de atención. Acá hay gente que sufre depresión, también es un problema de salud mental, de salud pública y hay que hacer un acompañamiento. Acá en Pereira, por ejemplo, una línea donde una persona que está en una situación compleja pueda llamar y pedir un acompañamiento o ayuda. Gracias, candidato. El candidato Jesús María Hernández. Primero, fortalecimiento de la familia. Segundo, aumentar y mejorar el apoyo psicosocial en los colegios. Y para los jóvenes, la creación de las escuelas populares de arte y las escuelas populares del deporte para que tengan en qué ocupar el tiempo libre. Gracias, candidato. Les recordamos que en este momento estamos en la ronda de las preguntas del público que a través de redes sociales han enviado estas preguntas para los candidatos. También estamos en transmisión porque Buena Radio. Candidata Adriana López. Primero, articular la academia con las familias para que haya realmente un apoyo psicosocial integral y volver al desarrollo del ser humano desde el colegio y también desde la familia para hablar de lo que he dicho que son habilidades blandas. Hay que volver al desarrollo del ser, hay que proteger entornos en esta ciudad para nuestros jóvenes y eso va muy ligado también al tema de la drogadicción desafortunadamente. Ese suicidio y ese problema de salud mental va ligado a lo que está pasando en la ciudad con el tema de drogadicción. Gracias. Y el candidato Carlos Botero. Los gobiernos y todos lo que tienen que hacer es pensar en el ser humano, en el desarrollo de la ciudadanía. El ser humano es una prioridad para nosotros, por eso por cada 300 estudiantes habrá un equipo de trabajadora social y psicólogo en cada uno de los colegios e instituciones educativas de la primera infancia. El uso adecuado del tiempo libre, tenemos que trabajarlo en correlación con los padres de familia, escuelas de padres y de formación para ellos. Obviamente la línea de atención es fundamental con un equipo de psiquiatras permanentes para que se pueda comunicar obviamente cualquier persona y evitar este tema de... Muchas gracias. Vamos a tener una segunda pregunta del público. Como les digo, desde esta mañana nos están escribiendo a través del hashtag El Debate Final y por supuesto queremos que todos ustedes que nos están viendo hasta ahora y quienes están en el auditorio, pues también nos retroalimenten a partir de ahorita con ese mismo hashtag en todas las redes sociales de El Expreso. Angélica, ¿qué dice la gente en las redes sociales y qué le preguntan a los candidatos? Bueno, candidatos, la siguiente pregunta la hace Jefferson en nuestro Facebook y dice, ¿es posible hacer campaña sin maquinarias? ¿Cómo es esto? De nuevo, Carolina Bustamante. Es tan posible que lo estamos haciendo, sin maquinaria, sin corrupción, totalmente. Gracias, candidata. Ahora, Carlos Crosswhite. Sí, sí es posible. Yo creo que lo que hay que es venderle a la gente, hay que explicarle que Colombia transita por mal camino cuando permite y tolera tanto recurso invertido en las campañas políticas, porque al final se vuelven que los mismos gobernantes al final tienen que aceptar que esto hay dinero de narcotráfico, como lo pasó hoy en Pereira, que el mismo alcalde, pobrecito, está muy asustado es que porque ve dineros calientes en la campaña, pues a ese muchacho hay que darle alguna pasta o alguna cosa. Gracias, candidato Crosswhite. Candidato Alejandro García. Por supuesto que es posible. Nosotros hacemos una política pública, una política distinta, sin corrupción, sin maquinaria, sin amigos ocultos. Y en esa medida apelamos a la ciudadanía, al voto libre, al voto informado, al voto con esperanza, al voto consciente, al voto que realmente estamos viendo cada vez más en los peruanos que nos acompañan y que sentimos que con esta fuerza vamos a lograr el 27 de octubre dar una sorpresa enorme en esta ciudad. Gracias, candidato. Jesús María Hernández. Claro que es posible. Pese a todas las dificultades y digamos las adversidades, es posible. Y tan es posible que los dos candidatos que manejan maquinaria
hasta hace un mes iban de primero supuestamente en sus encuestas. Hoy día la torta se volteó. Ya la gente y la ciudadanía pereirana ha mirado hacia estas 6 opciones que hay, que son buenas, que tenemos buenas hojas de vida y que podemos ser una alternativa interesante para la ciudad. Gracias, candidato. La candidata Adriana López. Es un reto como sociedad. Y eso va en 2 sentidos. Es posible, primero, cuando hay una candidata como yo, con un programa claro, ejecutable y responsable. Y segundo, porque sí hay un despertar de la conciencia ciudadana. Está votando libre, está votando por propuestas claras y ese es el reto. Estamos haciendo pedagogía electoral para que el ciudadano sienta que puede votar y que puede votar libremente. Las encuestas lo están diciendo. En ese momento la mejor opción soy yo. O sea que es muy importante. Gracias, candidata. El candidato Carlos Botero. Bueno, yo creo que no solamente el problema es la maquinaria, el problema es la gente aceitada por la maquinaria, porque si la comunidad no entiende que estamos jugándonos el futuro de una sociedad, no vamos a entender nunca ese tema. Esperamos que con el actual alcalde las cosas cambiaran y desafortunadamente nuestros gobernantes hoy solamente piensan en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Pero vamos a derrotar la maquinaria porque desafortunadamente la gente está entendiendo, una gran parte, que hay que transformar la politiquería. Gracias, candidato. Nos quedamos con la inquietud al respecto de qué opinan sobre la problemática de suicidios y sobre el tema de hacer política sin maquinaria de los candidatos ausentes, Carlos Maya y Mauricio Salazar. Ya vamos a terminar, vamos finalizando este espacio que quisimos crear con El Expreso y con todos nuestros canales y medios aliados, con el propósito, más allá de cualquier pelea, porque ha estado ocurriendo así, de que quienes nos están viendo, nos están escuchando y de quienes están acá, por supuesto conozcan más de los candidatos, de quienes tienen allí al frente como una posibilidad para que sea el próximo o la próxima alcalde o alcaldesa de la ciudad de Pereira. Y esta ronda final que va a arrancar el candidato Carlos Botero, le correspondía al candidato Mauricio Salazar, pero no está, entonces toca empezar por Botero. Vamos a tener 1 minuto 30 segundos para que cada uno de los candidatos nos diga por qué quienes están al otro lado, quienes están aquí presentes, deben votar por cada uno de ustedes. Tienen 1 minuto y medio, candidato Carlos Botero. Amén. La problemática más grave que ha tenido la ciudad en los últimos años ha sido la salud, la crisis de la salud. Soy el único médico de los candidatos que he tenido la oportunidad de trabajar en el San Jorge, salvando este hospital de la crisis que tenía. Sé cómo salvar la crisis de salud del pueblo pereirano, que es un desastre hoy. Y no es un tema estructural solamente, es un tema de corrupción grave que tiene la ciudad. En la educación, obviamente, es reinvertirle realmente lo que se requiere al primer sector para cambiar la sociedad, que es la educación. Trabajaremos de la mano, obviamente, de los docentes y de los padres de familia para sacar a los jóvenes de la drogadicción y del suicidio. Tenemos que generar el empleo, como lo hemos hecho siempre con los empresarios y con el emprendimiento en los jóvenes de nuestra sociedad, generando las competencias y posibilidades para poder hacerlo a través de una educación dual, bachiller académico y técnico en una oportunidad, generando también un proceso de bilingüismo desde la primera infancia que lo necesita la ciudad enormemente. Trabajaremos obviamente incansable por el sector rural que está totalmente abandonado. Hemos logrado ya que el 85% de la gente viva en la ciudad, una cosa que es dramática, que no debería ser. Nos adelantamos 13 años en Pereira a lo que el mundo estaba planteando y queremos trabajar por el campo en inversión, en vías terciarias, asistencia técnica, comercialización y amoblamiento para que el campesino se quede en la zona rural. Y finalmente también trabajamos por el deporte y acabar con la corrupción que nos tiene acabando este departamento. Y el 50% del presupuesto que cada uno en predial. Gracias, candidata. Candidata Carolina Bustamante, ¿por qué votar por usted? Bueno, Carolina Bustamante es una mujer que se ha preparado con esfuerzo y dedicación, 18 años de su vida. No vive de lo público, ama lo público, de una forma independiente, de una forma honesta. Yo pienso que hoy la política necesita un relevo generacional, un cambio en la política. Esto no es de colores, esto no es de partidos, esto tiene que ser de propuestas y nosotros tenemos unas propuestas serias,
con juicio, planeadas, no populistas, no mintiéndole a los pereiranos. Hoy invito a los pereiranos para que miren esas propuestas de los diferentes candidatos, que no se dejen engañar por un marketing político, que no se dejen engañar de mentiras, de perfiles falsos, que por favor voten informados. Y ahí es donde Carolina Bustamante tiene 3 ejes fundamentales: la transformación social incluyente, 2 programas priorizados van a ser la educación con una buena administración y gestión de recursos para la educación inicial, para la doble titulación en la media técnica vocacional, para la educación a distancia, como también la alta gerencia, la transparencia y honestidad que necesitamos hoy en la salud de primero y segundo nivel. Y también tengo para decirles que sí se puede sin maquinarias, que sí se puede con un trabajo juicioso. Carolina Bustamante lleva 2 años consolidando unas bases con la gente, con el pueblo, porque a Carolina le nace hacer política, porque… Gracias, candidata. Candidato Carlos Crosswhite, ¿por qué votar por usted? Nací en Pereira, de padres pereiranos. Me siento orgulloso de haber nacido y vivido siempre en esta ciudad, una ciudad pujante, una ciudad emprendedora, cívica, una ciudad igualitaria. Y resulta que la elección popular de alcaldes marcó un cambio, todo se convirtió en corrupción, la gente creyó que lo público era para hacer negocios y eso le cambió la cara a la ciudad. Hoy tenemos graves problemas que ya lo hemos dicho acá: desempleo, corrupción. Tenemos problemas graves en materia de la administración pública, poca gestión. O sea, estamos en una etapa de crítica. Hay que tomar decisiones y para tomar decisiones hay que elegir bien. El 27 de octubre tienen la oportunidad de votar diferente, no por los mismos para las mismas. Yo hago parte de un partido político serio, responsable, he venido haciendo una política responsable en defensa del patrimonio público, me la he jugado entera. Soy un hombre inteligente, un hombre capaz, formado, conocedor de todas las problemáticas y quiero hacer una ciudad la misma y mucho mejor de la que me vio nacer y me dio la oportunidad de vivir mi juventud. Decirles a ustedes, vamos a hacer una administración con 0 corrupción, con méritos, vamos a hacer una nueva ciudad pujante como la que fue otrora. Hay las posibilidades y quiero también mejorar la salud, la educación, el medio ambiente, en fin, la ciudad que todos nos merecemos. Gracias, candidato. ¿Por qué votar por Alejandro García? Porque la política, de manera transparente, dignifica a las personas. Porque entendimos que de la forma como se llega, de esa forma se gobierna. Porque también vimos todos los pereiranos que esas campañas que se gastan tanto, desde la campaña comienza la corrupción. Porque representamos una forma de hacer política distinta, mirando en los ojos, con meritocracia, con amor por esta ciudad, con los pereiranos, con el poder ciudadano y el poder de la esperanza. Porque adicionalmente representamos esa posibilidad de que los pereiranos, nuestros jóvenes, no tengan que arrodillarse a un político para acceder a un cargo público. Porque haremos de la educación y la cultura la mejor inversión, una prioridad. Porque nos soñamos una ciudad realmente donde se recupere la inversión social, la salud. Porque queremos hacer de Pereira una ciudad de encuentro, una ciudad con parques, con recreación y cultura, desconcentrada en los barrios que más lo necesitan. Porque queremos dignificar esta tarea, la labor de lo público, la labor del político. Porque hemos inspirado a una generación joven a que vea esto de manera distinta. Finalmente, porque nos soñamos realmente una política para servir, no para hacer negocio. Una política para la ciudadanía, donde realmente se le regrese el poder a las personas. Una política de una administración pública transparente, eficiente, al servicio de la gente y con meritocracia, con rendición de cuentas. Una política que mire a los ojos desde la campaña hasta el momento en que estemos allí, el 27 de octubre, seamos elegidos. Gracias, candidato. Por favor, no aplaudir. ¿Cuál es la razón por la que deberíamos votar por usted, candidato Jesús María Hernández? Soy el único candidato independiente inscrito por firmas. Recogimos 123.000 firmas, casa a casa, puerta a puerta en toda la ciudad. Eso me permitió inscribirme. Llego libre, sin compromisos, a la alcaldía de Pereira. Todos los secretarios van a ser nombrados de ternas presentadas por cada sector. Por ejemplo, el secretario de Infraestructura será nombrado una terna solicitada a la Asociación de Ingenieros de Risaralda. Vamos a implementar pliegos tipo para todas las licitaciones públicas.
cero pliegos sastres. Además de eso, vamos a implementar o por lo menos a poner en práctica, porque ya está en la ley, todo lo que es la subasta inversa para optimizar los recursos que tenemos. De la mano de la educación vamos a construir una visión de ciudad que se llama Pereira 2040. Es el horizonte de 20 años en el cual todos los pereiranos debemos trabajar para visualizar esa ciudad que queremos. Vamos a construir varias obras de infraestructura, por ejemplo, vamos a construir 2 jardines infantiles, 100 kilómetros de vías rurales vamos a pavimentar, vamos a plantear un proyecto de 10.000 viviendas que es la biociudadela con material reciclado, recuperado. La meta es sacar de circulación 100.000 toneladas de plástico en 15 años. Vamos a construir el Centro de Bienestar de Adulto Mayor y un centro para la rehabilitación de personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Gracias, candidato. ¿Por qué votar por la candidata Adriana López? Ya como estamos terminando, agradezco, Claudia, y agradezco también a los panelistas este espacio. Estos son espacios democráticos muy importantes para toda la ciudad. Recuerden que a uno cuando lo eligen por un plan de gobierno. Por eso los invito a que en las redes, que ya está toda la información, como Facebook Adriana López Alcaldesa y @Adriana López Alcaldesa, se metan, investiguen y miren con conciencia el plan de gobierno, porque estos espacios son cortos, pero yo creo que durante los últimos foros hemos tenido casi todos los debates en los temas y que obviamente por la ausencia de otros candidatos no tienen la claridad de lo que van a proponer a la ciudad. Claudia, las preguntas que se hacen en este foro fueron de reconocimiento. ¿Por qué? Porque también aclaran mucho a todos los ciudadanos de quiénes están acá, cómo vamos a gobernar. Adriana López es una mujer con mucha firmeza, carácter y honestidad, que quiere de la mano de cada uno de los ciudadanos trabajar por Pereira, para Pereira y con todos los pereiranos, porque Pereira es una ciudad que ha avanzado mucho, pero debe avanzar muchísimo más, para que finalmente sea referente a nivel nacional y a nivel internacional. El potencial que tiene Pereira es infinito, pero sobre todo vamos a trabajar para que sea una ciudad de oportunidades para todos. Las campañas han sido difíciles, sí, pero también aquí hay una mujer que nada le ha quedado grande y con seguridad voy a ser la alcaldesa de ustedes este 27 de octubre. Muchas gracias. Gracias, candidata. Hubiéramos querido saber cuál es la razón por la que nos iban a invitar a votar por ellos, de los candidatos Carlos Maya y Mauricio Salazar. No asistieron a este debate. Este fue el debate final con los candidatos a la alcaldía de Pereira. Este es un espacio que, recuerden, es un ejercicio, hacemos para ayudarles a que, basados en lo que vieron y lo que escucharon y lo que no vieron el día de hoy, tomen la decisión que consideren su mejor decisión, porque esa decisión es además la decisión de ciudad. Este 27 de octubre hay que ir a las urnas, por supuesto es el primer paso, salir de la casa e ir a las urnas, pero además de esto tomar una decisión con conciencia. Nos encontramos a las 8 de la noche, a esa hora tendremos el debate con los candidatos a la gobernación de Risaralda. Muchas gracias por estar esta noche. Elecciones Ya. 2019. Debate final. Gobernación de Risaralda. Alcaldía de Pereira. El Expreso. Primero el ciudadano. www.elexpreso.com. Elecciones 2019. Debate final. Candidatos a Alcaldía de Pereira. Carlos Alberto Botero. Cambio Radical. Médico cirujano, especialista en gerencia de servicios de salud. Ha sido viceministro de Ambiente, gobernador de Risaralda en 2 periodos, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, gerente de los hospitales San Jorge de Pereira y Santa Mónica de Dos Quebradas.
Carolina Bustamante, Coalición Risaralda Incluyente, AICO, administradora de Mercadeo, Publicidad y Ventas y administradora de Empresas. Ha sido secretaria de Gestión Administrativa de la Alcaldía de Pereira, directora de Desarrollo Turístico de la Gobernación de Risaralda y coordinadora del Sistema de Información del Hospital San Jorge de Pereira. Carlos Alfredo Croswell, Polo Democrático Alternativo, ingeniero civil. Ha sido concejal de Pereira en 2 periodos, diputado de Risaralda, ex candidato a la Alcaldía de Pereira y a la Cámara de Representantes y al Senado. Alejandro García Ríos, Alianza Verde, abogado especializado en Derecho Administrativo y candidato a Magíster en Administración de Negocio. Fue director del programa Pereira Cómo Vamos. Ha abanderado procesos de liderazgo como Futuros Dirigentes. Recientemente estuvo al frente de la Sociedad de Mejoras de Pereira. Jesús María Hernández, Pacto por Pereira, ingeniero civil, especialista en administración y gerencia institucional, magíster en gestión del desarrollo regional. Ha sido jefe del Departamento de Obras Públicas de la Alcaldía de Pereira, secretario de Desarrollo Social y Político, gerente de Empresa Aguas y Aseo de Risaralda, gerente de Empresa de Aseo de Pereira. Adriana López Giraldo, Centro Democrático. Es profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Esta empresaria ha sido funcionaria pública durante 10 años. Carlos Maya López, Coalición Más Cambio. Este contador público y administrador público cuenta con un posgrado en Gobierno y Políticas Públicas. Se retiró de la Secretaría de Hacienda de Pereira para iniciar su campaña. Mauricio Salazar Peláez, Coalición Primero Pereira, abogado especialista en administración, especialista en servicios públicos domiciliarios, estudios de maestría en gobierno municipal. Ha sido personero de Pereira y asesor de la gobernación de Risaralda. Fue representante a la Cámara por el Partido Conservador. Elecciones 2019. Debate final. Alcaldía de Pereira. El Expreso, primero el ciudadano. www.elexpreso.co